Junto con saludar a todas las personas que estén viendo este video, en esta nueva entrega vamos a ver un ejercicio de modelamiento aplicado de una mezcla entre programación lineal entera y programación lineal mixta. Este es un modelo que lleva un poquito más de complejidad y es un ejercicio que tuve el año 2020 cuando cursé la asignatura de investigación de operaciones en la universidad y por tanto responde a una evaluación parcial de la asignatura, ¿ya? Resulta que dice que la Escuela de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, ha conformado una consultoría, ¿ya? Dice que entre profesores y estudiantes, donde son 6 profesores y 4 estudiantes, ¿ya? O sea, en el fondo, hasta ahora tenemos una consultoría de una escuela, digamos, administración de una escuela de ingeniería. Son, en el fondo, quienes son parte de esta consultoría, son 6 profesores y 4 estudiantes y se dice que cada uno de ellos puede trabajar en un máximo de 2 proyectos. O sea, ya sea si es profesor o si es estudiante, máximo puede trabajar en 2 proyectos al mismo tiempo. Y dice que por conceptos de carga académica y estudiantil es que ocurre esto de máximo 2 proyectos. Entonces aquí vemos que está marcado en negro aquello importante, por así decirlo, para poder formular el modelo de programación, ¿ya? Aquí tenemos que son 6 profesores, 4 estudiantes, que pueden haber máximo dos proyectos por persona, por ciertos motivos que son carga académica en el caso de profesores y estudiantil en el caso de estudiantes. Y en esta consultoría dice que existen una carpeta de 6 proyectos, o sea, hay 6 proyectos a realizarse y cada proyecto requiere de 4 trabajadores, ¿ya? O sea, en el fondo tenemos que hay una consultoría que puede ser que está formada por 6 profesores y 4 estudiantes. Cada persona, independiente si es profesor o estudiante, va a tener que trabajar en un máximo de 2 proyectos. Está limitado a esto por concepto de carga académica y estudiantil. Y que en esta consultoría hay en total 6 proyectos a realizarse. Es una carpeta de 6 proyectos. Y sabemos que cada proyecto requiere de 4 trabajadores, de los 10 que hay, ¿ya? Entonces dice que los trabajadores necesarios para cada proyecto, según sus características y la ganancia generada en cada uno de los proyectos, se muestran en la siguiente tabla. Tenemos una tabla donde para cada proyecto se requieren, digamos, una cierta cantidad de profesores, una cierta cantidad de estudiantes. Por ejemplo, el proyecto 1 requiere un profesor 1, profesor 4, profesor 5 y estudiante 2, ¿ya? Y hay una ganancia del proyecto asociada de 10 millones. Luego tenemos para el proyecto 2, ¿cierto? Se requiere profesor 2, profesor 3, estudiante 1 y estudiante 4. Para el proyecto 3 se requiere profesor 1, profesor 6, estudiante 2 y estudiante 3. Y hay una ganancia del proyecto de 6 millones. Tenemos que para el proyecto 4 hay eh, requerido, ¿cierto? Un profesor 2, profesor 3, profesor 5 y estudiante 4, con una ganancia del proyecto de 8 millones. Para el proyecto 5 tenemos profesor 1, profesor 2, estudiante 1, estudiante 3, con una ganancia del proyecto de 12 millones. Y para el proyecto número 6, ¿cierto? Que es el último, tenemos trabajadores, ¿cierto? Proyecto 2, proyecto 4, estudiante 2 y estudiante 4. Acá en donde se indican los trabajadores, en algunos vemos que se requieren más profesores que estudiantes, en otros hay un equilibrio entre profesores y estudiantes, y vemos que es bastante específico, se requiere este profesor, este estudiante en específico. Y vemos que son 4, obviamente porque en el enunciado se nos dice que cada proyecto, independiente de qué proyecto sea, va a requerir 4 trabajadores y ahí especifica cuáles, ¿ya? Y a su vez cada uno de estos trabajadores, por ejemplo, va a estar asociado con máximo 2 proyectos y tenemos la ganancia para cada proyecto. Vemos, por ejemplo, que el proyecto 2 es el que más ganancia da y donde se requieren, digamos, una igual cantidad de profesores y estudiantes, ¿ya? Y dice que a cada trabajador que interviene en el proyecto se le debe pagar un anticipo, ¿ya? Independiente si son profesores o estudiantes, se les va a pagar un anticipo. Aquí vemos que del profesor 1 al profesor 6 tenemos diferentes anticipos que van desde los 800.000 hasta los, como más bajo, 500.000, perdón, sí, 500.000, y de alumnos, ¿cierto? Estudiantes, el más alto es 130.000 y el más bajo es 80.000. O sea que en el fondo tenemos un anticipo distinto para cada profesor y para cada estudiante. Y a su vez que también para cada profesor que interviene en el proyecto se le pagará una tarifa del proyecto, donde el profesor 1 va a ganar, ¿cierto?, una tarifa de 250.000, profesor 2 de 300.000, profesor 3 de 250.000, profesor 4 de 300.000, profesor 5 de 175.000 y profesor 6 de 180.000.
Aquí nosotros notamos que cada profesor, cada alumno tiene anticipos distintos y cada profesor tiene un salario distinto, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos piden? Desarrollar un modelo de programación lineal entera, en este caso, que permita maximizar, ¿cierto? Maximizan las utilidades para esta escuela, ¿ya? En el fondo, este es un modelo de programación lineal asistido a la programación de proyectos, fundamentalmente al tema de los sueldos en los proyectos y de la asignación de trabajadores a proyectos, ¿ya? Entonces aquí fundamentalmente tenemos que definir en los parámetros el set de subíndices. Hay trabajadores del 1 al 10 que son I. Aquí nos hace una alusión en primera instancia si son profesores o alumnos. Solo se justifica, digamos, que son los 6 primeros subíndices, del 1 al 6 profesores, y del 7 al 10 son alumnos o estudiantes. Y tenemos un subíndice J que fundamentalmente responde a cuántos proyectos son. Proyecto 1, J igual a 1, proyecto 2, J igual a 2, y así hasta J igual a 6, que es el proyecto número 6. Entonces, hasta ahora tenemos parámetros que son trabajadores, donde tenemos un subíndice que responde al total de trabajadores del 1 al 10 y donde simplemente se hace una aseveración diciendo que hay profesores del 1 al 6 y del 7 al 10 son estudiantes. Y hay un subíndice para los proyectos, o sea, subíndice I, trabajadores, subíndice J, proyectos. Tenemos algunos parámetros que solamente responden a la utilización de un solo subíndice. Por ejemplo, la ganancia por proyecto no depende de los trabajadores, sino que depende solamente de los proyectos. Por eso es Y sub j varía de j igual a 1, digamos, hasta 6, como lo declaramos en esta parte de los subíndices. ¿Ya? Y simplemente colocamos que j igual a 1 va a tener 10 millones, j igual a 2 va a tener 15 millones, j igual a 3 va a tener 6 millones, j igual a 4 va a tener 8 millones, j igual a 5 12 millones y j igual a 6 9 millones. Y también tenemos un componente de pago realizado en este caso por proyecto, del 1 al 6, digamos, son 6 proyectos. J igual a 1, 250.000, J igual a 2, 300.000, y así hasta J igual a 6, que son en el fondo, por cada trabajador, digamos, se les paga asociado al tipo de proyecto, ¿ya? Y luego tenemos un anticipo que es del 1 al 10, donde del 1 al 6, ¿cierto? Son profesores y del 7 al 10 son estudiantes, y en el fondo solamente varía, digamos, por el trabajador, que es lo que más arriba aquí se detalla. Entonces aquí lo que hacemos es justificarlo en el fondo estos parámetros casi como están dados en el enunciado, solamente identificando que hay parámetros que están asociados a una variable, a un subíndice solamente, no a dos. Y ahora sí tenemos un parámetro matricial, por así decirlo, que es un parámetro asociado con dos subíndices, que es un parámetro binario de sí o no, ¿cierto? Parámetro P sub i j, digamos, parámetro binario asociado a la asignación de un trabajador a un proyecto. O sea que cada trabajador está asociado a un único proyecto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos P1 con proyecto 1 y también tenemos P1 con proyecto 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces dice que hay trabajadores idóneos para cada proyecto. Por ejemplo, aquí nos dice que en el proyecto 1 se requiere profesor 1, profesor 4, profesor 5 y estudiante 2. Por eso es que colocamos un 1 si es que está idóneo para ese proyecto. Profesor 1, 3 y 5 está asociado con el proyecto 1, 3 y 5, por eso se le coloca un 1 que es afirmativo en la variable binaria y será en cualquier caso. Ya espero que esta parte se entienda bastante bien. Luego nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, para ver el proyecto 3 tiene profesor 1, profesor 6 idóneo y estudiante 2 y estudiante 3 idóneo. 1, 6, ¿cierto? Entonces aquí le colocamos justamente eso, que profesor 1 y profesor 6 van a tener, digamos, un proyecto que es idóneo, ¿ya? Esto en el proyecto 3, ¿cierto? Vamos a ver qué ocurre para cada proyecto, ¿ya? O sea, de esa tabla de proyectos, si es que para cada proyecto un cierto profesor, por ejemplo, es idóneo o un cierto trabajador, lo que vamos a hacer simplemente es colocar, ¿ya? Colocar un 1 si es que es idóneo según, digamos, em, según esta tabla, y luego también vamos a terminar con lo que son los parámetros, ¿ya?
Luego tenemos las variables de decisión. Tenemos una variable de decisión binaria asociada justamente a si el trabajador I es asignado al proyecto J. Si es que eso ocurre, se le asigna un 1. Si es que eso no ocurre, se le asigna un 0, ¿ya? No hay mayor ciencia en eso. Y luego también nosotros tenemos una variable de decisión que en el fondo hace referencia solamente al proyecto si se escoge un proyecto, un 1, ¿cierto? Y si es que no se escoge un 0. Y luego tenemos la función objetivo que en primera instancia está asociada con y sub j, que son las ganancias por proyecto, asociadas justamente a si este proyecto se elige. Y aquí solamente es una variable que asocia si el proyecto se elige, entonces va a haber una ganancia por ese proyecto sí o sí, ¿ya? Y luego tenemos el parámetro a sub i, que es un anticipo, y también por el x sub ij, que si es que este trabajador es asignado a este proyecto, entonces se activa esta variable binaria y en el fondo hace que se pague ese anticipo, ¿ya? Y luego también tenemos unas variables de decisión asociadas con los CPJ, digamos, que son los pagos realizados, donde justamente si es que ese trabajador es asociado a ese proyecto, entonces se activa ese pago. Vemos que van con signo negativo fundamentalmente porque esta es una función de utilidades, tal como nos pide el enunciado que maximicemos las utilidades a través de un modelo de programación entera. Entonces, esta parte de acá va a ser la ventas, ¿cierto? Y esto van a ser los costos. Y esto entonces es la utilidad. Recordemos que en un modelo de programación lineal nosotros podemos maximizar las ganancias o maximizar lo que son las utilidades. Entonces aquí lo que estamos haciendo es maximizar las utilidades, donde todo lo que es gasto, que son gastos por anticipo y gastos por eh, eh, pago en el fondo, son costos y las ganancias son simplemente asociadas con que el proyecto finalmente se concrete, ¿ya? Y tenemos la carga académica, justamente P sub IJ, que es un parámetro asociado a la asignación de trabajadores idóneos por proyecto, multiplicado por esta variable de asignación de un trabajador a un proyecto, menor o igual a 2, lo que hace que para todo I, ¿cierto? Eh, todo trabajador tenga como máximo 2 proyectos. Luego, restricción 4 trabajadores por proyecto. Lo mismo de los 10 trabajadores, en este caso por su multiplicado de la asignación del trabajador por su carga idónea de trabajo, lo igualamos a 4 veces que el proyecto se elija, entonces vamos a ver que cada proyecto va a ser elegido 4 veces, por eso es que aquí se multiplica por 4, ¿ya? Y tenemos simplemente restricciones asociadas con la naturaleza de las variables, fundamentalmente igual como hablamos en programación lineal, y en programación lineal entera pasa lo mismo, que hay variables de decisión que, dada su naturaleza en la vida real, digamos, no pueden ser denotadas con un valor negativo. Entonces, en este caso, en la asignación de trabajadores y que un proyecto se haga, tampoco es que se hable de no negatividad, sino que solo se hable de que pueden ser o ceros o unos, ¿ya? Aquí más que no negatividad, si bien hacemos este tipo de restricciones, las hacemos para el campo del dominio de estas variables, que pueden ser o 0 o 1, ¿ya? Para todo para todo IJ, ¿ya? Entonces, este es un modelo de programación lineal entera donde lo que nosotros hacemos es asignar de manera idónea trabajadores, ya sean profesores o estudiantes, a a proyectos en específico, una cartera de proyectos donde hay ciertas limitantes, como por ejemplo que cada persona va a tener que estar asociada solamente a un máximo de 2 proyectos, lo que no quiere decir que estén dos, y también que cada proyecto sí o sí va a requerir de de 4 personas. Por eso es que aquí lo igualamos y aquí menor o igual, porque como máximo 2 proyectos, pero en realidad no necesariamente va a estar asociada con 2 proyectos, ¿ya? Si nosotros ingresásemos este modelo a algún software computacional, vamos a llegar a un modelo, a una solución, perdón, que nos va a decir justamente qué estudiante se va a asociar a qué proyecto va a tener específicamente a cuántos estudiantes y así sucesivamente, cuántos estudiantes van a tener 2 proyectos, cuántos van a tener un proyecto, ¿ya? Pero en el fondo de esta manera es que se conciben estos modelos de programación lineal. En el próximo video vamos a trabajar con un modelo de redes. En este modelo de redes que se encuentra acá, vamos a determinar diferentes situaciones asociadas con qué es lo que se decide para que este problema tenga validez y vamos a ver en el fondo cuál es el contexto que se está trabajando en este modelo, ¿ya? En resumidas cuentas, todos los modelos de programación lineal son distintos. Recordemos que lo importante de estos modelos es que tratan de resolver diferentes problemáticas de la vida real. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de que estos modelos respondan de una manera bastante exacta a la realidad que nosotros intentamos retratar. Y para eso, fundamentalmente, nosotros requerimos de el análisis adecuado
de las diferentes situaciones. Así que eso sería. Nos vemos en el próximo video y vamos a seguir con la línea de la investigación de operaciones, ¿ya?